siguiente mensaje por el pastor Gelman Ávila es una producción de la Iglesia Misión de Gracia, recibiendo gracia para darle gloria. Capítulo 19 del Evangelio de Juan. Y como les he comentado en años anteriores o ocasiones anteriores, cada evangelio se debe de enseñar de acuerdo a la perspectiva del evangelio. Y a veces personas dicen, oye, pero es que en otra parte dice diferente. Sí, es la perspectiva de otro de los evangelistas que escribieron otras partes de la Escritura. Así es que el día de hoy vamos a ver esta parte del capítulo 19 del Evangelio de Juan. Juan 19. Vamos a leer algunos versículos que se han estado leyendo. Por cierto, estoy bien agradecido con todas las personas que estuvieron aquí el viernes. Gracias porque sé que tomaron en serio la convocatoria que se les hizo de asistir a un Viernes Santo en el que nos trajo Guillermo la palabra muy acertada acerca de cómo el velo del templo se había roto, y nomás para que siempre tengamos esto en mente, se fue roto de arriba abajo, un velo de aproximadamente 4 pulgadas de ancho, y que no había manera que humanamente sucediera algo así, invitándonos, exhortándonos a que nos acercáramos al trono de la gracia y esperar en Él. Es Juan 19, versículo 17. Dice así: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con Él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias porque nos permites remontarnos a aquel día glorioso y vivirlo el día de hoy, aún después de tantos años. Queremos darte gracias, Padre, por haber levantado a Cristo entre los muertos, viniendo a aseverar la deidad de Jesucristo, ya que nadie después de 3 días de estar en la tumba se ha levantado, no únicamente para vivir, sino para vivir eternamente, reinando a tu diestra al día de hoy y por toda la eternidad. Habiéndonos enviado tu Espíritu Santo, al cual
Te pedimos, Espíritu Santo, el día de hoy a todos los que estamos aquí nos ministres en el corazón y nos hables y nos ayudes a ver la trascendencia de lo que acabamos de leer. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, nuestros oídos y que nuestro corazón esté como tierra dispuesta para recibir la semilla que ahí caerá y que en su momento habrá de dar fruto para la gloria de tu santo nombre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando se acaba un libro, el autor lo termina, tiene todo el título, prefacio, todo el índice, el libro está terminado, la novela está acabada. Cuando un artista hace una obra, la termina y la presenta, la obra está terminada. Cuando una película termina, está terminada. Cuando una vida se acaba, está acabada. Ya no hay nada que podamos hacer, aunque haya dejado asuntos pendientes. Cuando se pasa de una etapa de la vida a otra etapa, se acabó. Ya no hay nada más que hacer. Ya no se puede retroceder, ya no se le puede agregar. Ya no se le puede quitar. Y eso es parte de lo que el día de hoy iremos a estar considerando nosotros con la muerte del Señor Jesucristo y qué es lo que tiene que ver con nosotros el día de hoy. Quiero hacer dos cosas. La primera de ellas es ver qué es lo que vino a consumar, qué es lo que vino a hacer. Y la segunda es, y de qué manera eso se aplica a mí. En inglés la palabra consumado está compuesta de 3 letras. It is finished. En español dice consumado es. Y en el griego es una sola palabra. Una sola palabra. Y esa palabra, decía el príncipe de los predicadores inglés Charles Spurgeon, se necesitan todas las palabras que se han dicho o se habrán de decir, dice, para explicar este versículo. No se puede entender, no se puede medir, no se puede poseer, es profundo e inimaginable. Esto de consumado es. Un teólogo del siglo pasado, A.W. Pink, dijo esto: este no era el grito de un sufrido mártir, no era la expresión de satisfacción por la terminación de sus sufrimientos, no fue como el casi último aliento de un moribundo. No, dice él, más bien fue la declaración de parte del divino Redentor de que todo lo que había venido a hacer a la tierra había sido terminado. Consumado es. Y acabando de decir esas palabras, dice la palabra que entregó el Espíritu. Él lo entregó. ¿No se la quitaron? Él la dio por nosotros. Él dio su vida por ti, la dio por mí, la dio por todos aquellos que estaban para vida eterna. ¿Qué era lo que había venido a hacer? ¿Qué era lo que había venido a hacer por la encomendación del Padre? ¿Qué era lo que Él tenía que venir a terminar? Bueno, por principio de cuentas, lo primero que tenemos que tener en mente es que Dios Padre le dio una asignatura que Él tenía que completar. No había absolutamente nada más en la agenda del Señor Jesucristo que venir a hacer lo que Dios Padre le dijo que viniera a hacer. No únicamente a hacer, sino a declarar acerca de quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo y quiénes somos nosotros. Y de qué manera esto que está escrito nos afecta. Tiene una trascendencia en lo que nosotros debemos de percatarnos acerca de lo que eso quiere decir. Debe de afectar nuestras vidas de tal manera que tú no puedes pensar igual ni de Dios y menos de ti. Menos de ti, ¿por qué? Porque fue enviado el Señor Jesucristo a que terminara la obra de redención que el hombre no podía llevar a cabo por sí mismo. Vino no únicamente a declararnos quién es Dios, quién es el hombre, sino vino a decirnos que había una manera en la que ahora se podía llegar al Padre a quien habíamos ofendido de una manera tan tremenda
que la tenemos que ver desde el punto de vista cósmico. Todo se afectó por la caída del hombre. Todo está manchado de pecado por la caída del hombre. La tierra el día de hoy sufre por la caída del hombre. Nuestros cuerpos se debilitan y pierden su vigor y su respiro un día por la caída del hombre, por el pecado del cual el hombre no se podía salvar. No había manera. Y el día de hoy sigue habiendo muchos que piensan que pueden hacer su manera de acercarse a Dios para obtener la salvación. Dios fue el que la diseñó, Él fue el que la planeó, Él fue el que dijo: hijo, vas a ir a enseñarles de qué manera yo voy a volver a tener comunión con ellos, y tú vas a pagar por esa maldad que para nosotros es incomprensible que el santo, justo Hijo de Dios haya venido a pagar por pecadores como tú y yo. Vino a pagar un precio que para ningún ser humano era posible. La ofensa que nosotros llevamos a cabo en contra de Dios fue tan trascendental que se necesitaba que alguien hiciera algo por nosotros. Y fue precisamente el Señor Jesucristo el que vino a hacer esta obra imposible para el hombre, hacerla perfecta, y un día decir: Padre, la obra que tú me mandaste a que yo hiciera por los hombres está terminada. Imagínate tú el día de tu funeral o el día antes de que tú partas a la presencia de Dios, puedas decir: Padre, la obra que tú me mandaste que yo hiciera sobre la faz de la tierra, la terminé. ¿Bajo qué agenda te habrás de mover tú el día de hoy? Si eres de las personas que dices: Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida, la pregunta que yo te hago: si es cierto que tú le pides a Dios que venga su reino, sus leyes, sus estatutos a tu corazón, a tu ser, y tú ahora sí anheles intencionalmente que se haga su voluntad en tu vida, o lo haces porque es una oración que te da paz en el corazón, que te da tranquilidad? Si no es así, entonces será una que te llevará el día de tu partida a decir: Señor, la obra que tú me encomendaste hacer, yo la he llevado a cabo. Imperfecta, por supuesto, para nosotros, imperfecta. Con errores, con muchos errores. Pero al final de cuentas, habrás tú de estar enfrente del juez, enfrente del Creador del cielo y la tierra, dando cuenta de si verdaderamente tú veniste a cumplir con aquella tarea que se te encomendó. No te mandaron a que tú vivieras una vida religiosa, de que cumplieras con ciertos tipos de cosas de dogma para agradar a aquel que te creó. No. ¿Saben? Las cosas que el Señor Jesucristo vino a hacer, les digo, tienen que tener tanto peso en nuestros corazones, porque humanamente es imposible que nosotros podamos verlas y no decir: no había manera que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios si no hubiera sido por Jesús. Vas a estar enfrente de Él. Y ahorita, o hace unos días, no sé cuándo fue, ya se me va la onda con los tiempos de que alguien decía, se me hace que fue ahorita en la oración: toda rodilla, no habrá una sola, ni una sola se va a quedar sin doblar enfrente del Creador del cielo y la tierra. Ni una. Todas las rodillas se van a doblar, porque así está escrito: toda rodilla se doblará. Se van a doblar de la gratitud, les he dicho muchas veces, de la gloria de aquellos que esperamos su venida. Estaremos gozándonos ante el Rey de rodillas. O estarás de rodillas aterrorizado porque no va a haber absolutamente nada que puedas hacer. Ya no te podrás regresar, ya no te podrás arrepentir, ya no podrás hacer absolutamente nada por ti. Ya no hay nada que hacer.
más que doblar las rodillas ante la emisión del juicio final. Para aquel que creyó en lo que está escrito, gloria por toda la eternidad. Dice, les daré la corona de la vida a aquellos que aman mi venida. Les voy a dar una corona. Y hay varias coronas. Pero ¿cuál es la que tú vas a tener? Dice, serán coronados, vergüenza eterna sufrirán aquellos que no quisieron nada que ver con el que los hizo. Vergüenza eterna. Hermanos, déjenme les digo algo. Para nosotros estos conceptos son incomprensibles. Porque habremos pasado, tal vez, vergüenzas momentáneas, pero vergüenza eterna. Que el Señor el día de hoy tenga misericordia de aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo. ¿Qué vino a consumar? ¿Qué vino a cumplir? Bueno, en parte vino a cumplir con aquello que estaba dicho de Él. La palabra de Dios dice claramente que el Señor Jesucristo, en el capítulo 53 de Isaías, que era un despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El Señor Jesucristo vino, y les digo, por eso le pido al Espíritu Santo que nos ayude. Vino a sufrir un sufrimiento con el cual ningún ser humano se puede relacionar. No existe la manera, por la peor tortura que tú me puedas decir, si aún una criatura desde que naciera hasta los 80, 90 años que perdiera la vida, fuera atormentado, no se puede comparar. Porque esa persona sufriría su dolor, su enfermedad, su tormento. El Señor Jesucristo sufrió la de todos. La de todos. Cayeron sobre Él todas nuestras iniquidades y todo nuestro pecado. Fue humillado, perseguido, amenazado de muerte, traicionado, abandonado. Padeció hambre, soledad, tristezas, desinterés, negación por parte de sus amigos, juzgado, acusado de trabajar para el diablo, fue corrido de ciudades, le escupieron en la cara, lo golpearon con cañas en la cabeza, le pusieron una corona de espinas, lo latigaron con puntas de plomo en las cuerdas del látigo y luego lo clavaron en una cruz sin darle un vaso con agua, y miles de personas estaban gritando que lo crucificaran. Y después de haberlo desnudado para echar suertes con su ropa, para que todo esto se cumpliera, sí dijo él, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué te gusta pasar unas 2, 3 de esas? Lejos está de que a nosotros nos pudiera pasar una cosa como esta, o a cualquier ser humano. Porque a pesar de que le pudiera pasar a cualquier ser humano, ese ser humano es un malvado, es un pecador. Él no. Todo lo que vino a hacer, lo vino a hacer con la intención de bendecir, de ministrar de su gracia, de hablar de la esperanza, de darle una oportunidad a los pecadores más terribles de la vida eterna. Y aún así, lo traicionaron. Sí, vino Él a sufrir por nosotros. Y a ti te preguntan, ¿a qué vino Cristo a la tierra? En parte tú puedes decir, el Señor Jesucristo vino a sufrir cosas que todo ser humano y ningún ser humano, todo ser humano va a sufrir, sí, pero ningún ser humano va a poder sufrir lo que Él sufrió o experimentar lo que Él sufrió. Nosotros el día de hoy en ocasiones decimos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde estás, Señor? Porque nos sentimos mal, nos duele un callo. Cosas terribles, cosas superfluas, que el hijo no se convierte, que el marido no cambia, que la mujer anda de genio.
Dios mío, ¿por qué no me oyes? Hermanos, si nosotros ponemos a la luz de la vida de Cristo nuestra queja y nuestra súplica a Dios, no tiene un punto de comparación. Como niños chiquitos, en ocasiones nos quejamos pidiéndole a Dios que nos responda, cuando al final de cuentas nos debemos de dar cuenta de que todo ese sufrimiento que el Señor Jesucristo vino a hacer, lo vino a hacer en nuestro lugar. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué otra cosa vino a terminar? Vino a terminar no únicamente con sus sufrimientos, vino a terminar también con el problema que al día de hoy sigue afectando no únicamente a todos los seres humanos del mundo, nuestra separación de Dios. Esa separación de Dios nos ha llevado desafortunadamente a querer nosotros inventar, como les decía hace un momento, las maneras en las que nosotros habremos de querer llegar a Dios para hacerle agradables. Hemos inventado tantas y tantas religiones, dogmas, cultos, y Dios en su palabra nos dice así, que Él envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. No, Dios, yo así nomás con la cosa de que creer en ti es suficiente, yo no creo lo que tú dices. Yo voy a llevar a cabo, sabes que unos sacrificios. ¿Qué te parece si me aviento unas mandas? ¿Qué te parece si mejor hago esto y hago aquello para que tú encuentres algún agrado conmigo? El Señor vino a proveernos una salvación inalcanzable porque estábamos separados de Dios al grado que solamente y a través de profetas y de sacerdotes Dios ministraba a la gente y ministraba a la gente que Él quería, que Él quiere todavía el día de hoy. Tuvo que llegar el momento en el que Dios instituye para la preparación de la Pascua, de la resurrección del Señor Jesucristo, de su segunda venida, instituye a sacerdotes que se habrán de parar entre Dios y el hombre. Tenía el hombre que venir al lugar, al atrio, al santo, al santísimo, eventualmente llegaba el sacerdote hasta el lugar santísimo y rociaba la sangre de los corderitos. Le entregaban al sacerdote en el patio su ofrenda del animal, lo degollaban, echaban la sangre y los sacerdotes lo rociaban para la expiación de los pecados de la persona que traía sus ofrendas. Pero estos sacerdotes lo estaban haciendo a favor de estos individuos en la presencia de Dios, y Dios otorgaba remisión de pecados a estas personas. Pero desafortunadamente, y espero que esto les haga un poquito de sentido, desafortunadamente no pasaba mucho tiempo para que aquellas personas que habían venido a traer un sacrificio al sacerdote para que intercediera por ellos, volvían a hacer exactamente las mismas cosas. Llegaban y pedían perdón por sus pecados y se daban la media vuelta y se iban a hacer exactamente lo mismo. Llegó el momento en el que Dios les dice lo siguiente. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 1 de Isaías. Vamos a ver qué es lo que les dice. Preparando Dios, queriendo que quede escrito todo esto, viene y le habla al profeta Isaías. Capítulo 1, versículo 11, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para ofender mis atrios, para pisar mis atrios, para hollar mis atrios.
No me traigáis más vana ofrenda. El incienso, llegaron, tenían incienso, me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, vamos a juntarnos. Dice, no lo soporto, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Fíjense lo que les dice. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y si ustedes creen que porque se juntan y porque llevan a cabo eventos religiosos, yo los voy a oír, si lo único que están haciendo es pecar y pecar, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿No te pasa? ¿No te pasa que en ocasiones quieres ser religioso? Oh, no, espérate, ahora sí me voy a poner a leer la Biblia. Oh, no, el domingo de Pascua sí voy a ir a la iglesia. Ese sí. Y Navidad también. Y bueno, pues, el día de mi funeral que me lleven, aunque sea cargando. Dice el Señor, estoy harto de esas cosas. Pero ¿saben qué era la cosa más intensa de todo esto? Que la gente no podía dejar de pecar. No podía. Seguían haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque estaban atados a sus pecados. Estaban siendo esclavos de sus pecados. No había manera de que el sacerdote, aunque hiciera esa expiación por los pecados de la gente, pudieran ser libres del pecado que los tenía dominados. Por eso Dios dijo, les voy a mandar a mi cordero. Ese sí te quita el pecado. Los otros corderos, no pueden. Te habrán traído una tranquilidad a tu conciencia temporal. Dice, pero yo voy a mandar al cordero de Dios. Este es mi cordero. Tú no lo vas a buscar. No tienes manera de criarlo. Yo lo envío del cielo. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Tú no sabes de dónde viene ese Cordero. No es de un corral, no es de una manada, viene del cielo. Y Dios es el que lo mandó. Ese sí te va a quitar el pecado que te tiene atado. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Se hizo nuestro sumo sacerdote. Él fue el que se hizo nuestro sumo sacerdote. Él fue el que luego quitó a todos los sacerdotes que habrían de estar haciendo sacrificios para Él venir y hacer un sacrificio a tu favor. A tu favor. Dele vuelta al capítulo 5 del libro de Hebreos, por favor. Por eso cuidado con tus sacrificios. Y ahorita vas a ver la seriedad que tiene el que tú andes buscando inventar algún sacrificio. Hebreos 5, versículo 5, dice así, por lo cual, entrando en el mundo, dice, este es el Señor Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije,
he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Dice el Señor Jesucristo: vengo yo en cuerpo a presentarme como el sacrificio vivo, la expiación por los pecados de todos estos, que hay que derramar sangre, como dice la palabra, para que pueda haber perdón de pecados. Por eso hablamos de la sangre de Jesús, por eso la palabra le da énfasis a la sangre de Cristo, diciendo que por esa sangre que se derramó por nosotros, tenemos ahora acceso y libre entrada a la presencia del Dios vivo. Cristo limpió los pecados de tal manera que nos ha presentado delante de Él, ahí te va, como justo, como digno de poderlo hacer. Por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, por tus pecados, al tú reconocer que eres pecador y que necesitas pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido y creer al que Él envió. Imagínate esto. Tú puedes decir: no, yo creo en Dios. Ya ven cómo es común que se use el término Dios, pero no dices nunca el Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo, mi Salvador. No, nomás Dios, como lo podría decir cualquier otra religión, cualquier otro dogma. Pero si tú no crees en aquel que Él envió y vienes a reconocer que Jesucristo es el Señor y que la obra que vino a hacer por ti y la terminó, si tú dices: sí creo en Dios, pero esto de Jesús no necesariamente lo conecto, tú puedes creer que entonces esa obra de consumado se aplica a ti. No se aplica a ti, no tiene nada que ver contigo. Tú nada más hablas de Dios, te expresas de las cosas de Dios, pero consumado es ¿para qué? Consumado ¿sabes qué es una de esas cosas? Es una de las 7 palabras. Es una de las 7 palabras de la cruz. Padre, perdónanos porque no saben lo que dice. Sí, esa es una. Mujer, ahí está tu hijo. Esa es otra. Esa es otra. Las repites como perico. Literal. Pero no tiene significado para ti. Él fue y se sentó a la diestra del Padre porque es el sumo sacerdote y terminó la obra. Los sacerdotes, cuando entraban al lugar santísimo, no se sentaban. No se sentaban. Ellos estaban de pie ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo, y luego entraba otro, ofreciendo y ofreciendo. Por cierto que si entraba uno de ellos con pecado, se moría. Y lo tenían que jalar con una cuerdita. Traer los cascabeles para oírlo, a ver si todo estaba parado, a ver si se oían los cascabeles. No se oían los cascabeles. Se murió. Y Jesús vino e hizo la obra de sumo sacerdote, la terminó y ahorita está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Hijo, qué gloria a Dios. Qué impresión que nuestro sumo sacerdote, que no únicamente vino a completar la obra de su llamado como el Hijo de Dios, varón de dolores, sino que la salvación que era imposible para nosotros, que solamente se podía llevar a cabo por medio del derramamiento de la sangre de un cordero sin mancha, vino y la hizo hasta su término final, pero no únicamente la terminó, sino que sigue obrando a tu favor. Si es tu sumo sacerdote. Si es tu sumo sacerdote. Si tú no le conoces, si
tú no le conoces, te voy a decir lo siguiente, y en buena onda te lo digo. Un día lo vas a conocer, quieras o no. Más vale que lo conozcas hoy. Más vale que lo conozcas hoy, porque el día de mañana tú no sabes si vas a estar aquí. ¿No sabes? Nosotros el otro día estábamos platicando, Marta y yo, mi esposa, y me comentaba esto, que dije, es que es cierto. Dice, muchas veces todos decimos esto, un día nos vamos a morir. Todos sabemos eso, ¿cierto? Pero hoy no. Hoy no. O sea, esta es una cosa bien cierta. Hoy no, Dios. I'm not done yet, Lord. Me pasa chance un ratillo más, ya tengo cosillas que hacer aquí. Tú, espérate un tantito. Ahí te caigo después. Vino a hacer la obra que nadie podía hacer. Nadie. Fue enviado por Dios como el Cordero de Dios para que Él estableciera la religión verdadera. La que viene del cielo, inventada por Dios, la que le agrada a Dios. Por lo tanto, cualquier persona que en un momento dado dice, ¿sabes qué, Dios? Mira, qué padre está esta onda de la Biblia, el cristianismo, pero yo tengo mi manera de creer en ti. ¿Cómo ves? ¿Cómo la ves? A mí no me agradan mucho estas cosas, y que la alabanza y que la aleluya y todo eso. A mí no me cae bien ese rollo, Señor. Sino más que te dice ahí, te dice así: todo lo que respira, que me alabe. ¿Sabes? Lo vas a tener que alabar un día. Vas a tener que decir, gloria al Rey de los Reyes, aunque yo el día de hoy no puedo hacer nada ya. Nada. Lo pude haber hecho cuando me dio la oportunidad de glorificar su santo nombre y vivir para su gloria, viviendo de acuerdo a su voluntad. Así va a ser. Así va a ser. Vino a completar la obra de nuestra redención y la vino a hacer de una manera perfecta. Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia. Este es Dios. Dios Padre diciendo, este es mi Hijo en el que yo encuentro mi placer. ¿Lo encuentras tú? Tú encuentras placer en el que vino a hacer lo que para ti es imposible. ¿O es religión? ¿Es una religión? Todas hablan de lo mismo, de diferentes dioses, que todos te llevan a lo mismo, ¿no es cierto? Buda y Alá y todos van a tener que doblar sus rodillas enfrente de Jesús. Todos los que se han autollamado dioses con D minúscula, se van a tener que doblegar enfrente del Creador del cielo y la tierra. Quieran o no, les guste o no, hayan hecho su religión o no, hayan escrito su Biblia o no. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual el hombre pueda ser salvo. Y su nombre es Jesucristo. No existe otro. Él es el Rey de los reyes. ¿Qué otra cosa vino a hacer? Vino a cumplir con todas las profecías que estaban escritas de Él en el Antiguo Testamento. Esto es una cosa impresionante, hermanos. Impresionante. Los números, la verdad que ni me los memorizo porque están fuera de serie, pero que si una persona lograra cumplir 5 de todas las profecías que se hablaron acerca de Él, sería una persona en quién sabe qué tantos, a las 10, a las 50, un número espantoso. No lo logramos entender. Creo que no hay ni nombre, o sea, habrá, pero no lo sé. Nacido de una virgen, capítulo 9 de Isaías, príncipe de paz, salvaría a su pueblo de Israel de sus pecados, abriría los ojos de los ciegos, haría que los cojos anduvieran, proclamaría el día de la salvación, libertad a los cautivos, no se quebraría ninguno de sus huesos en la cruz, le habrían de dar sepultura entre los malhechores el día de su muerte, estaría entrando a Jerusalén una burrita,
le dirían Hosana, el que viene en el nombre del Señor, le iban a dar vinagre de tomar, como el Salmo 69, versículo 21 dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre, y entregó el Espíritu. Cientos de años antes de que Jesús naciera. Y la lista, hermanos, es una lista que nos debe llevar a tener un temor reverente de quién es Jesús. El libro imposible humanamente de que se escribiera es más fácil de entenderse cuando tú lo ves, como decía Miguel Núñez, de arriba del sol. Cuando tienes una perspectiva de lo divino, de lo sobrenatural, es impresionante. Esto es impresionante. No, pero tiene muchas contradicciones. A mí me encantaría que me dijeras una, para yo poder platicar contigo. Una. Porque en ocasiones la gente debate y se pelea y que no, está lleno de contradicciones. Quiero que me digas una. Al final te puedes acercar y me decirme, aquí tengo una. Y platicamos. Y vemos los contextos. Y vemos el libro. Vemos el tiempo, la manera en la que Dios habló lo que habló. Dios es perfecto y no se contradice, hermanos. Desde la primera hoja hasta la última, tiene una línea, un hilo manchado de sangre que lo sella. Por la sangre de Jesús. Estas profecías que el Señor Jesucristo vino a cumplir, las vino a cumplir para que tú y yo, el día de hoy, pudiéramos entonces ser gente que no vive ya bajo la autoridad del pecado. Vino Él a cumplir esas profecías para que tú ahora seas libre de poder entrar a la presencia de Dios y comulgar con Él. ¿Saben algo que es interesante de las preguntas que le hace uno a la gente? Esta es una de ellas. Si tú le pudieras preguntar a Jesús, ¿cómo le puedes hacer para entrar al cielo? ¿Se la preguntarías? Y la gente me contesta, claro, pues aquí dice, ¿cómo le hagas? ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico que llegó y le dijo, maestro, bueno, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué estás aquí tratando de hacer? Joven rico, muy rico. Y le dice, guarda los mandamientos. Ah, yo los he hecho. Le dice el Señor Jesucristo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás. 3 cosas le dice. Y dice el joven rico, yo eso hago desde que estoy bien jovencito. Dice, que estoy chavo, yo lo hago. Ok. Dice, okay. Dice, bueno, entonces mira, si tú eres las personas que crees que por la ley te vas a salvar, entonces, puesto que tú eres una persona que cree que estás haciendo lo correcto, ahora nada más ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y todos sabemos la historia de que este joven se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Y el Señor Jesucristo había dicho, o sirves al dinero o me sirves a mí. Y tú, jovencito, tú tienes un Dios que se llama dinero. El primer mandamiento es, no le dice esto, ¿verdad? Estoy ejemplificando esto. Dice es, no tendrás otros dioses aparte de mí. Ahí, aquel que por la ley creía que se podía salvar, no se salvó. ¿Quieres salvarme de la ley? Ok, ese es el primero. No tendrás otros dioses. Ama ese joven el dinero. ¿Cuánta gente el día de hoy no quiere hacer con sus ofrendas, hacerle un favor a Dios para que luego Dios le dé a él, como si Dios estuviera en venta? Dice Romanos, ¿quién le dio a él primero que hoy le tenga que pagar? Aquí está, hermanos, las preguntas que tú le pudieras hacer a Dios, todas y cada una de ellas aquí están, y las respuestas también. ¿Quieres saber? Aquí está. El Salvador vino a sufrir una vida espantosa, vino a pagar un precio por ti, vino a cumplir todas sus profecías, de tal manera que quiero que veamos Hebreos 10 otra vez, para ver entonces qué tiene que ver esto conmigo y de qué manera se aplica.
Porque aquí tienes tú la oportunidad dada por Dios. Tú que estás aquí escuchándome, te quiero decir algo. La Biblia dice que Dios te ama. Y dice que el amor de Dios sobrepasa el entendimiento del hombre. No lo puedes entender, no lo puedes explicar, no necesariamente lo puedes procesar, pero te ama. Y esto que vas a escuchar tú, que veniste el día de hoy, gracias por estar con nosotros. Le pido a Dios que te toque tu corazón y te lleve a un arrepentimiento, porque aquí vas a leer algo o vas a escuchar algo que tiene que hacer una diferencia en ti. Y dice así en Hebreos 10:12. Cumpliendo con las profecías del Antiguo Testamento. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una ofrenda Él pagó por tus pecados, y aquellos que responden al Evangelio del Señor Jesucristo, que Evangelio quiere decir buenas noticias, aquellos que responden y vienen a un arrepentimiento para hacerse discípulos del Señor Jesucristo, dice aquí que te hizo perfecto para siempre. ¿Sí? O sea, si yo me he arrepentido de mis pecados y me he bautizado, que por cierto el 17 de este mes que entra tenemos bautismos para los que no se han bautizado, han sido rociados con la sangre de Cristo y han nacido de nuevo, ¿ya eres perfecto? Oye Dios, pero ¿sabes qué? A mí me dicen que yo soy un cristiano y bien chafa. Yo mismo me digo que no la hago, Señor. Y ahí dice, yo te hice perfecto. Para siempre. O sea, que el arrepentimiento que tú me has regalado, que me ha hecho nacer de nuevo, me ha declarado justo delante de ti, de tal manera que yo puedo entrar y estar contigo en comunión. Sí. No, pero ¿sabes qué, Dios? Pues yo me arrepentí y yo no quiero tener nada que ver con el pecado, pero todavía no leo la Biblia suficiente. ¿Te arrepentiste? Tú estás en esta lista de los que Él justificó para siempre. Los declaró perfectos. ¿Cómo, Dios? O sea, ¿tú me ves a mí perfecto? Pues sí, porque la palabra de Dios dice que si Cristo viene a tu vida y tú le recibes, dice que Él va a vivir en ti. Y ya no vas a vivir tú, sino que es Cristo el que vive en ti. Y ya no te ven a ti, ven a Jesús en ti. Adelante, hijo, hija, bien hecho. Hijo Dios, pero yo batallé, yo pequé, Dios. Yo hice cosas inapropiadas delante de ti, dije cosas mal. Pero estabas arrepentido. No lo querías hacer. Ya no estabas esclavizado a tu pecado y por eso te dolía. No es como aquellos que pecan y pecan y pecan y no les importa. Como si Dios no existiera, como si nunca se fueran a parar delante de Dios, como si Dios no fuese santo. Eso es algo serio. Pecan y pecan y no les importa. Una característica muy particular de aquellos que no conocen a Cristo. Dice la palabra de Dios que todo aquel que practica el pecado no conoce a Dios. Si tú lo practicas, entonces tú no te has dado cuenta de lo que Cristo hizo por ti. Si vino Él entonces a pagar por tus pecados, a lavarlos con la sangre que derramó en la cruz por ti,
¿cómo es entonces posible que tú puedas deliberadamente continuar pecando como si no le hubiera costado nada? ¿Cómo? Te quiero decir por qué tuvo Cristo que sufrir tan horrible vida y muerte. ¿Por qué en el momento que acabamos de leer es tan impresionante? Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué se sintió el Señor Jesucristo así? ¿Por qué sufrió Él nuestras enfermedades, cargó nuestros pecados? ¿Por qué se le traicionó? ¿Por qué se le abandonó? ¿Por qué se le escupió? ¿Por qué se le latigó? Para que a ti no te pasara eso. Él se puso en tu lugar para que a ti no te pasara eso. Para que tú no supieras por toda la eternidad lo que es que Dios te abandone. Esas son las palabras más espantosas que un humano puede oír. Que Dios no quiera nada contigo. Porque te dejó y te dio la oportunidad de que te arrepintieras. Y no quisiste. Dios manda a su hijo a hacer todo lo que tiene que hacer. Y tú dices, ¿sabes qué, Dios? A mí no me interesa. Yo tengo otras maneras, esto se me hace muy radical. ¿Y tú crees que la muerte de Cristo no fue radical? ¿Te has puesto a pensar en eso? Que te exhiban públicamente en una cruz, que te desvistan, que lleguen y te golpeen la cabeza, tú ya con una corona de espinas, que te abofeteen, que se burlen de ti, que toda la gente a la que le hiciste bien diga, crucifícalo. Que los mismos judíos, dice Juan, el Evangelio de Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino, los suyos dijeron, nosotros no tenemos otro rey que el César. Los judíos que aborrecían al César decían, no, espérate, nosotros no tenemos rey. El César es nuestro rey. A este crucifícalo. Qué hijo, mano. Qué tremendo, ¿verdad? Las alianzas políticas en los momentos de la tentación. ¿Qué haces? ¿Qué debes de hacer? Bueno, yo por principio de cuentas te quiero animar a lo siguiente. Si tú eres una persona que estás bien consciente el día de hoy de que vas a estar enfrente de Jesús, porque ya resucitó. Eso es lo que estamos celebrando el día de hoy, que resucitó, está levantado entre los muertos. El primero para toda la eternidad. O sea, todos los que levantó el Señor Jesucristo y los que levantaron los discípulos se murieron. Jesús está vivo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Para que tú vengas el día de hoy y le digas, Señor Jesucristo, yo quiero pedirte que me perdones por mis pecados porque yo he vivido mi vida haciendo mi voluntad y no la tuya. La tuya la he querido mencionar, soy suave, pero quiero arrepentirme, Señor. Quiero pedirte que me perdones por mis pecados. Y quiero ser un aprendiz de ti, un discípulo, eso quiere decir un estudiante de ti, para enamorarme de ti, para deleitarme, así como cantábamos hace un rato. Si ya está terminada la obra, si ya está pagada la deuda, si ya está cumplida la profecía, si ya se me otorgó la salvación, entonces ¿qué hago yo? ¿Me siento a hacerme aire viendo la televisión o en una palmera en la playa? ¿Qué hago yo? Bueno, puesto que estás sumamente agradecido con Dios por su misericordia para contigo, entonces tú tendrás que responder como respondió aquel hombre que perseguía a la iglesia. Dice el capítulo 9 del libro de los Hechos, este es Pablo, Saulo de Tarso, que perseguía a los creyentes. Si quieres búscalo, me encanta el testimonio de Pablo, porque lo dice varias veces a través de su vida. Me encanta. Me encanta estar escuchando el testimonio de la gracia de Dios.
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es nuestra pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque puedes ser tú un creyente que lleve a cabo todas sus responsabilidades para la gloria de Dios. Dice Corintios: sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en el versículo 15 le da especificaciones claras de qué es lo que va a hacer. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Yo sé que tú y yo no somos Pablo, y no vamos a ir enfrente de reyes, a menos que lo quiera, de presidentes, pero servimos al mismo Dios, somos miembros de la misma iglesia y conocemos al mismo Salvador que conocía Pablo. Y nosotros, hermanos, hemos recibido dones y habilidades por la gracia de Dios, en la que nos dice que los pongamos en práctica a su servicio. Y da listas, dice Romanos 12, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; si de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría; el amor sea sin fingimiento. Hermanos, las listas son largas. Tú no tienes excusa para no servir a tu Creador, a tu Salvador, que dio su vida por ti en la cruz. Pablo, al final de su vida, escribe lo siguiente. Romanos 12:6 dice: porque yo, 2 Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Juez justo, Él me ha declarado justo, y es justo para conmigo el Señor. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú eres de los que aman la venida de Cristo? ¿Sí eres de los que aman la venida de Cristo? ¿O estás tan enamorado de esta tierra que no te quieres ir? Yo sí quiero esa corona. Yo sí quiero esa corona. Su palabra dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. ¿Eres de Cristo? ¿Conoces a Jesús? Hermanos, la obra está terminada. Y tu vida estará terminada en cualquier momento. Y una vez que se cierra el libro, se cerró. Él completó la obra, y querer agregarle es echar a perder algo. No hagas eso. Yo te animo a que consideres seriamente tu vida delante de Dios el día de hoy. Vas a estar enfrente de Él y te ama incomprensiblemente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si tú eres una persona que no conoce a Cristo y te interesa conocer de los caminos de Dios, el día de hoy es el día de salvación. Te quiero animar a que pases al frente, si gustas al final. Oremos por ti, que te digamos algunas cosas que debes de hacer. Aquí va a haber hermanos que te van a estar esperando. Y vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude a deleitarnos en la obra terminada del Señor Jesucristo. Ya está terminada, ya estás declarado justo, ya te ha hecho perfecto por toda la eternidad. Y de eso te tienes tú que deleitar, te tienes que apropiar, lo tienes que amar, porque nadie podía haber hecho eso más que Jesús. Tú no puedes, nunca hubieras podido, y Él lo hizo y te lo quiere regalar.
Ahora tú le dices, Señor, yo quiero tu justicia, quiero tu misericordia, quiero tu perdón, me quiero arrepentir, quiero vivir diferente. Vamos a orar, le voy a pedir al equipo que pase, vamos a inclinar nuestros rostros, a pedir al Señor su bendición y a continuar deleitándonos. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote que está sentado a tu diestra, hoy venimos a darte gracias por habernos enviado a este gran Salvador, a quien le damos todo el honor, toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor Jesucristo. Gracias por haber terminado la obra, Señor, en la cruz, por haber muerto una muerte que nos correspondía a nosotros morir, para que no tengamos en ningún momento el que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gracias, Señor Jesucristo, que tú lo hiciste por nosotros. Te queremos amar más y más todos los días de nuestras vidas, de tal manera que le podamos decir a la gente por qué somos cristianos. Señor, no descansamos, sino que queremos ahora, como dijo Pablo, Señor, ¿qué hacemos, Jesús? ¿Qué hacemos, Señor Jesucristo? Aparte de darte gloria, ¿de qué manera nos quieres usar, Señor? Si tú estás ahí y sabes que te tienes que arrepentir, que has oído tal vez en otras ocasiones, si el día de hoy es el día de salvación, dile, Señor, yo soy uno de esos. Yo te pido perdón, Señor. Yo confieso mis pecados y te pido que me ayudes a arrepentirme de todos y cada uno de ellos, para empezar una vida guiada, llena y en comunión con tu Espíritu Santo, para que ese día que esté delante de ti pueda escuchar de tu boca, bien, buen siervo y fiel, pásale el gozo de tu Señor. Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.